I know my Lord. Saludándole en el amor del Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy concluimos nuestra sección de un tema en 3 partes y vamos a cerrar la temática de la preexistencia de Cristo. Ya hemos visto 2 cosas fundamentales. Por Biblia, a Jesús preexistente como el Verbo. Y lo segundo, cómo Jesucristo interactuó con los hombres eminentes del Antiguo Testamento a través de las 2 grandes cristofanías, Melquisedec y el ángel de Jehová. Hoy vamos a cerrar meditando bajo el título El factor decisivo. El factor decisivo. Y surge la pregunta: ¿habrá algún factor decisivo respecto a esta verdad de la preexistencia de Cristo? Y como siempre, permitamos a la Biblia que nos aclare dudas, que responda interrogantes y que nos aclare a la luz de su propia revelación lo que Dios nos quiere hablar. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 1. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 1. Y vamos a ver algunos versículos de esta hermosísima primera carta de Juan. Entonces voy a leer primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 1, en el nombre del Señor Jesucristo, y la palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Amén. Aquí está la respuesta y este es el factor decisivo. ¿Por qué es tan importante creer en la preexistencia de Cristo? ¿Por qué es tan importante creer que Cristo, antes de encarnar, ya interactuó con el hombre? Es fundamental creer porque Él dijo de sí mismo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. San Juan capítulo 14, versículo 6. El factor decisivo es la fe puesta en Cristo. Al saber que Él es preexistente, ya tenemos noción y claridad bíblica que Él es muy especial y que Él es la pieza principal y faltante en el rompecabezas de la salvación. Sin Él nada puede ser, y fuera de Él nada existe. Tampoco existiría sin Él plan de salvación ni salvación real. Es por eso que toda religión sin Cristo es una vana ilusión humana. Y Cristo pasa a ser la religión perfecta, porque Él es el que nos une genuina y efectivamente nuevamente al hombre con Dios. La fe es la llave que abre la puerta de la gracia. Y esa puerta de la gracia es la que faculta tener vida eterna. Fíjese lo que escribe Juan y leámoslo nuevo con calma. Leámoslo de nuevo. Todo aquel, no hay acepción de persona, todo aquel que cree, factor de fe, que Jesús es el Cristo, Mesías, Cristo,
el ungido, el enviado para salvación. No hay otro. Por grande que sea un ser humano, no hay otro. Por eminente que sea alguien en la Biblia, no hay otro. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Es por eso que Juan, este mismo escritor, pero en calidad de evangelista, en su evangelio, comienza su escritura diciendo que Él es el verbo de Dios que tomó carne, que Él es el tabernáculo de Dios entre los hombres, es el verdadero templo de Dios que vino a salvarnos, que Él es la revelación final, que Él es el cumplimiento de las profecías, que Él bíblicamente es el protagonista de toda esta historia. Él viene a revelar lo profundo de Dios con evidencias propias y nos permite vislumbrar con claridad y entender hasta dónde es posible el plan de salvación. Al amar a Cristo amamos al Padre, y amando al Padre amamos a Cristo, porque Él lo dijo, es el único camino viable, efectivo y transitable hacia Dios. No hay otro. Veamos algunos versículos que nos van a complementar esto. Vámonos más atrasito al capítulo 4 de esta primera carta de Juan. Mire lo importante de este factor decisivo. Cristo, centro, eje y motor de la salvación. Y ser un hijo de Dios es tener una relación directa con Cristo. Primera de Juan capítulo 4, versículos 1 hasta el versículo 6. Escuche bien. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Es de Dios. Los voy a nombrar. Tanto los testigos de Jehová, tanto los adventistas y también los mormones presentan un Jesús que no es el Jesús bíblico. Los mormones presentan un Jesús totalmente de caricatura. Y los testigos de Jehová y los adventistas, que tienen un origen y raíz en común, presentan a un Jesús creado, no a un Dios creador. Dicen que es el primer ser creado por Dios. Ahora, hay que entender lo que dice Juan aquí en el capítulo 5. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Somos nacidos gracias a la obra del Hijo, pero somos nacidos de Dios por voluntad del Padre, trabajando en nosotros. Y el Hijo, su humanidad, tuvo un comienzo determinado en la mente de Dios, pero su naturaleza divina no tiene principio ni fin de días. Por eso es Melquisedec un perfecto prototipo de Cristo, al ser realmente un humano. Pero deja traslucir que es una cristofanía, Cristo tomando apariencia de hombre. El problema es que para el adventista, Cristo no es más que un Melquisedec, un hombre perfecto, pero no es Dios. Y para el testigo de Jehová, Cristo no fue más que un ángel que tomó apariencia humana.
y en ambos está esa misma raíz de confusión. Juan está diciendo claramente que Él es el Dios hombre, que Él fue puesto en este mundo, entró a la dimensión humana sin dejar de ser Dios, pero tomando humanidad, doble naturaleza perfecta, en perfecto equilibrio y sin mezclas de naturalezas. Como todo Dios, faculta el acceso al Padre, pero como todo hombre, provoca que el Padre nos alcance a gracia y misericordia en amor para salvación. Como todo Dios, toma fuertemente la mano del Padre para llevarnos a Él, pero como todo hombre, nos toma fuertemente la mano para que no nos perdamos en el camino. Como todo Dios, conoce y entiende la profunda intimidad del pensamiento más rotundo de Dios, del Dios eterno. Y como todo hombre, entiende nuestra debilidad, nuestra naturaleza y nuestra bajeza humana. Sin pecar, experimentó toda nuestra debilidad. Y como bien dice el autor de Hebreos, pasó a ser la ofrenda perfecta por nosotros los pecadores y por el pecado que nos estaba matando. Es por eso que el factor decisivo es realmente reconocer quién es Cristo, quién es Jesús. Por un lado, el humilde carpintero de Nazaret, pero en esencia el Dios todopoderoso que dijo: yo soy el que soy. Y quien no reconoce que Dios se hizo hombre y que Cristo tiene una doble naturaleza perfecta en lo humano y en lo divino, es del anticristo. Versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Pausa. Desde siempre el espíritu opositor, que nace y emana del mismo diablo, ha trabajado para oponerse a la obra de salvación. Pero va a llegar un día en donde ahora se va a revestir de humano. Va a haber un hombre lleno del poder y la presencia del diablo para engañar al mundo. Viene un anticristo humano. Pero hubo y habrá un solo Dios humano, Dios en carne, Jesucristo. Versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. En nosotros está el Espíritu de Dios, que da testimonio que somos hijos de Dios. Romanos 8:14. Que nos ha adoptado como hijos de Dios, que nos ilumina lo revelado en la Escritura y nos liga en amor recíproco hacia Dios y su Hijo por la obra efectuada a nuestro favor. Versículo 5. Ellos son del mundo, ¿quiénes? Los engañadores. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Versículo 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, el factor decisivo de entender dentro de lo posible bajo la revelación de la Escritura la preexistencia de Cristo y la interacción en el Antiguo Testamento y en su aparición en los días de la carne es un factor también fundamental que, una vez activada la fe para salvación, ahora nos permite entender de mejor manera quién es nuestro Salvador, cuánto le debemos a Él y de qué manera debemos servirle, agradarle y adorarle. Amada iglesia,
vamos adelante en este camino y aventura del conocimiento del Hijo de Dios. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. Gonna lead me out.